Bueno, pues si antes hemos ejercitado nuestro físico, ahora toca ejercitar nuestro intelecto. Lo vamos a hacer a continuación con una entrevista que, por cierto, les recomendamos que escuchen no solo por lo que puedan disfrutar, sino también por lo que pueden aprender. Vamos a descubrir, al menos por mi parte, un nombre propio, es un lorquino. Yo hasta que he preparado esta entrevista, hasta que he conocido al autor del libro del que vamos a hablar a continuación, no había escuchado nunca hablar de él. Estamos hablando de Antonio Sánchez Rebollo, un joven poeta nacido ahora prácticamente hace un siglo. Juan, sí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tú sabes muy bien quién es Rebollo. Cuéntanos así a grandes rasgos, porque vamos a ir poco a poco desgranando quién es este personaje. ¿Quién es? ¿Quién fue, más bien? Antonio Sánchez Rebollo es un lorquino que, por desgracia, mucha gente no conoce. La gente popularmente conoce más a su hermano Sebastián, que era el que tenía una tienda de reparación de radio en la corredera enfrente de la actual confitería. Fíjate. Y sí, la gente lo recuerda más por su hermano. Antonio Sánchez Rebollo nació justo hace 100 años, en 1919, aquí en la anteriormente conocida como Plaza de Castelar y actual Placica Alcolea. Su infancia fue una infancia común, propia de un niño de clase media de aquellos años, con una escolarización en una escuela unitaria de la de aquel entonces, pero donde llama la atención es a partir del instituto, por militar en la FUE, en la Federación Universitaria Escolar, y también en las Juventudes Socialistas Unificadas cuando estalla la Guerra Civil. Ahí empieza a despuntar. Efectivamente. En esos años, pues también él es uno de los responsables de organizar las Juventudes Libertarias de la CNT en Lorca y acusó a algunos estudiantes derechistas por participar en la falange en la clandestinidad. Esto luego le costó un proceso sumarísimo que le llevó a la cárcel. Y aquí acaba la primera parte de su vida. Cuando todo se revirtió. Totalmente. Claro. Aquí acaba la primera parte de su vida. La cárcel es una etapa de transición y cuando sale de la cárcel marcha a Murcia para estudiar peritaje mercantil como su padre Luis y allí conoce a Pepita Ballester, la hija del director del diario La Verdad, don José Ballester Nicolás. Se casa con esta mujer y gracias a su suegro logra meterse en el tejido social del nuevo régimen, en Murcia capital. Fíjate. Sí, participando en la verbena anual de la prensa, por ejemplo, donde coincide con el pintor Muñoz Barberán y otros grandes intelectuales y artistas de la época, y poco a poco se acaba convirtiendo en un burgués cercano a la derecha, sin abandonar del todo sus principios marxistas. Su poesía en ese momento evoluciona de esa etapa de juventud donde hay una estética poética de corte revolucionario a una poesía de tipo católica. Si te has dado cuenta, es la primera vez que sale el término poesía sí. en esta descripción a grandes rasgos sí. de este personaje que estamos descubriendo ahora. No olviden ustedes Lorquino Rebollo, más conocido su hermano Sebastián, vendedor, que él como poeta. Lógicamente, hoy en día este personaje hoy se merece un libro que tú has escrito, Historia y Crítica Poética. Sí, bueno, está en la portada, porque está ahora mismo maquetándose el libro, no he podido traer un ejemplar físico, pero está en la portada, y aquí está la foto de Antonio Sánchez Rebollo. Ya siendo veterano, esa fotografía. Sí, esa foto corresponde precisamente a la comunión de su hijo Luis. Bueno, nace en 1919, que como bien has dicho, y fue tenido en consideración, no sé si esto yo lo tengo que traducir o leer entre líneas, según he podido observar en otros escritos, precisamente yo lo defino como un poco apadrinado por Eleodoro Puig, el otro lorquino. No sé si esto es lo que cuentan por ahí algunos conocedores. No exactamente fue así. Ellos fueron, Eleodoro Puig y Antonio Sánchez Rebollo tuvieron, por supuesto, una relación de vecindad. Su padre, Luis... Por ser lorquino, simplemente. Sí, pero sobre todo porque su padre, Luis, que es de la edad de Eleodoro Puig, son de la misma generación, Luis Sánchez Díaz y Eleodoro Puig son de esa misma generación finisecular lorquina, están juntos en el Frente Popular en el Ayuntamiento. Entonces la relación le viene por vía paterna. Pero la relación poética es directamente con Sánchez Rebollo. Lo que pasa que, claro, Antonio Sánchez Rebollo despunta en la poesía ya en la posguerra, cuando la voz de Heliodoro está ya apagada. Entonces Heliodoro ensalza en las tertulias lorquinas y en la prensa lorquina e incluso en la prensa regional por una entrevista que le hizo don Juan Barceló, empieza a alabar a Antonio Sánchez Rebollo como una voz poética nueva, más en consonancia con la poesía arraigada y desarraigada que define Dámaso Alonso en los años 40,
que a la etapa anterior epigono-modernista a la que pertenece Heliodoro. Por tanto, la relación que tiene con Heliodoro en el ámbito poético es más de una admiración en la distancia que de un contacto directo. Esto, estamos hablando en qué época se empieza a escuchar de él en la radio. De Antonio Sánchez Rebollo en los años 50, Ya, en Radio Popular. Ya es bastante... Estamos hablando de que nace en la Plaza Alcolea, precisamente es donde se encuentran la sede de nuestros estudios. Ahora mismo, aquí al lado salimos a la puerta y le podemos grabar. El próximo miércoles, el jueves, se va a colocar allí una placa. Sí, los amigos de la cultura tienen la costumbre de que cuando se homenajea a un escritor, siempre se pone una placa en la casa en la que nació o en la que se crió, y acto seguido, que será a las 8 en esta ocasión, en el Huerto Urbano, impartiré una conferencia sobre este autor para presentar el libro. A las 8 de la tarde, como bien dices, se hablará de muchos aspectos de su vida, también del contexto histórico. Sí. Cuando nace este poeta lorquino, ¿cómo era la Lorca y cómo empieza él a despuntar, como dices tú, en la poesía, en ese momento en el que precisamente era muy distinto a lo que ocurrió más tarde? Pues Lorca en 1919 era muy pueblerina. Bueno... no quiero profundizar en el asunto, pero era aún más pueblerina y bueno, ¿Qué quiere decir pueblerina? ¿Población aproximada de aquel momento? El número exacto no te lo sabría decir, pero sí la actividad económica. La actividad económica era principalmente agraria y lo que determina la diferencia entre un pueblo y una ciudad en conceptos geográficos es la economía, y era principalmente agraria y ganadera. Y Lorca en ese momento tenía una bolsa de analfabetismo enorme. Antonio Sánchez Rebollo fue un privilegiado por aprender a leer y a escribir en esos momentos. ¿Y cuándo empezó a escribir sus primeros poemas? Hay referencias a poesía temprana, a poesía de juventud. El problema es que lo que más antiguo se conserva de sus textos es del año 41, que es uno de los poemas que recojo en el libro, que se llama Este puño cerrado, que es, como te he comentado, una reivindicación al marxismo como única solución a los problemas de los seres humanos. Que eso luego en su segunda etapa evoluciona hacia el catolicismo. Una cosa muy característica de esa primera etapa y de la segunda etapa es que él logra evolucionar del materialismo dialéctico de Marx a la fe católica. Me parece que es un hombre que sorprende por su cambio, ¿no? Sí. Y lo interesante precisamente es lo que tuvo que sufrir o lo que tuvo que vivir para ejecutar esos cambios. Sí. En su poesía supongo que se ve reflejado. ¿Cuál es ese momento, a lo mejor? ¿Vive un momento híbrido, un momento en el que dices, aquí está el cambio? Ese momento de transición es la cárcel. Él, por desgracia, sufre dos procesos sumarísimos. En el primero queda absuelto, pero el auditor de guerra, probablemente presionado por alguien de Falange, le repite el juicio. Él no va en la causa solo, él va con dos personas más. La primera era el presidente de las Juventudes Socialistas Unificadas y la segunda era un destacado militante de la CNT. Todos ellos eran menores de edad. Entonces, claro, a él lo declaran absuelto, hay presiones en el auditorio de guerra, el auditor no reconoce la sentencia y se repite de nuevo el proceso y le caen 8 años de cárcel. Él en la cárcel convive con, si alguien de los que nos ve conoce la película La voz dormida, que es muy veraz el reflejo que hay en esa película, él convive con gente a la que sacan una noche, por ejemplo, para fusilarla, montarla en un camión y fusilarla. En la cárcel hubo gente que murió de inanición, de hambre. O sea, ni el municipio, ni la provincia, ni el Estado se encargaba de los presos. Eran las familias quienes les llevaba ropa o quienes les llevaba la comida. Hubo mucha gente que murió de hambre. El problema del hacinamiento, claro, todo eso hace mella en una persona de una extremada sensibilidad. Si algo refleja toda la trayectoria poética de este señor, fue una hipersensibilidad que yo he visto reflejada en su hijo Luis, quien, por cierto, vendrá como invitado a la conferencia. Entonces, esa persona, yo creo que en ese periodo de cárcel sufrió un proceso tan atroz, que abandona esa etapa de juventud y entra en la madurez de la mano, como he dicho, de su suegro José Ballester, y decide reinsertarse en ese nuevo régimen para poder sobrevivir. Sufre una catarsis, ¿no? Totalmente. O sea, se adapta a la situación para sobrevivir, efectivamente, únete al enemigo, ¿no? Claro, al enemigo que en ese momento es ya toda la realidad nacional. Claro. Sí, bueno, pero todavía podías seguir siendo republicano y vivir, aunque fuera agachado de rodillas. Era difícil, pero podría haber sido, como poeta, pues, le podría haber sucedido. Sí, pero una persona con la sensibilidad de la psicología de Rebollo no hubiera aguantado esa situación, esa presión de vivir la clandestinidad. Claro. Sí. ¿Eso en algún momento se vislumbra en su poesía? ¿Se deja entrever en algún momento si echa de menos ese...? No, es como paso página.
Esto queda atrás y ahora estoy en otra etapa. Entonces, ¿y cambia de estilo? ¿Se nota Sí. también en su...? Sí cambia de estilo porque la poesía, precisamente por ser una poesía de corte revolucionaria, la de Este puño cerrado, combina versos compuestos propios de la épica medieval castellana que toma a través de la estética de Rubén Darío, que es una poesía totalmente revolucionaria en ese momento por la estética epígono-modernista. Sin embargo, cuando ya está en la posguerra y evoluciona esa temática católica, recurre al soneto, que es un metro clásico. Es como que paso de la revolución al conservadurismo. Bueno, Juan, eres lorquino, Sí. pero eres profesor de bachillerato en la Unión y luego, Sí. atención, porque tiene un currículum importante y es muy joven, eres filólogo árabe, Sí. dominas también el turco, Sí. eres doctor en literatura y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, y eres doctorando Sí. en una cuestión, en historia, pero centrando tu atención en el comunismo en Lorca. Correcto. ¿Llegó a estar el comunismo presente? Bueno, por esta entrevista y por Rebollo parece ser que sí. Sí. ¿Cómo llegó el...? Sí. Sí. En 1931 se organiza una célula, en ese momento clandestina, del Partido Comunista, puesto que aún no se había dado de alta, y en el 32 tienen que se elimina la célula porque hay pocos militantes. Lo curioso es que entre los fundadores está Desiderio Espinar, que luego fue el fundador de Falange en el 33. Ajá, Una cosa muy fíjate. curiosa. Y luego en 1936... Aquí la gente... Sí, por un sí, lado sí, para total, otro, aquí en ¿eh? toda España. Y en 1936, Antonio y Joaquín Parabico, Antonio Parabico es un poeta del que ya hizo un libro, reorganiza el Partido Comunista junto con otros compañeros y ahí ya tiene fuerza. Se inserta en el Frente Popular a finales del 36 y tiene un papel discreto pero destacado al mismo tiempo durante la Guerra Civil en Lorca, sobre todo en campaña de abastecimiento a los frentes y de sostenimiento en retaguardia a los refugiados. Y luego hay una trayectoria en la clandestinidad que se materializa en el año 45, cuando se intenta reorganizar en la clandestinidad, y sobre todo en el 64, destacando a Atanasio López Pascual, que por suerte sigue vivo, quienes hicieron una pequeña travesura y pusieron en la calle Generalísimo, actual Corredera, la placa de la calle Julián Grimau, cuando fue ejecutado a principios de los 60. Los pillaron y estuvieron en Carabanchel, llegando ahí hasta la transición, donde destacan dos figuras fundamentales: la maestra Ana Emilia Martínez Quiñonero y mi gran amigo, mi maestro y mi mentor en muchas cuestiones, Pedro Guerrero Ruiz, con quien ahora estoy reeditando las obras de Eliodoro Buche. Siempre ha habido comunistas en Lorca. Sí, esa ha sido la trayectoria del PC en Lorca. ¿Y hoy qué queda de todo eso Nada, aquí en nada. Lorca? En Lorca no existe el comunismo. Bueno, en Lorca ni en España existe en realidad ya el comunismo. Bueno, queda lo residual vinculado a Izquierda Unida... No, en Izquierda Unida... Ya no es ese concepto. No. Ya no es, eso lo podemos encontrar en el Partido Comunista de los Pueblos de España. O sea, esa herencia marxista-leninista está en el PCP, no está en Izquierda Unida. Bueno, es interesante. ¿Y cómo se le ocurre a un lorquino hacerse filólogo árabe y licenciarse por, y esto gustará a muchos lorquinos, la Universidad del Cairo? Bueno, yo quería hacer en un principio historia, pero una compañera de bachillerato, quien por desgracia falleció hace unas semanas, Mari Huerta, me habló de esa carrera y como yo dentro de historia lo que me apasionaba era el mundo árabe islámico, pensé, leche, pues voy a estudiar filología árabe y puedo estudiar Pues la estás historia. en una tierra claro, que... la historia de las crónicas. Bueno, pues me fui a Granada a estudiar y allí conocí el programa de movilidad a los países árabes. Pues nada, me metí en la aventura y por suerte me tocó el Cairo, que el Cairo es la locura de la ciudad. meca cultural del mundo árabe. Sí. O sea, la literatura árabe, el cine árabe, todo parte de allí. Y nada, pues fue una experiencia preciosa. Y bueno, pues de allí acabé en Turquía por una relación sentimental que bueno, que ahora no viene al caso, esto no es un programa de prensa rosa. Y estuve también un tiempo por allí y tal, y ya regresé aquí y bueno, y ya pues volví a mis raíces. Muy bien. Pues nos ha llamado mucho la atención porque es complicado conocer un nacional con dominio del árabe y yo creo que muchos de nosotros deberíamos empezar ya a indagar en este camino por lo que nos vincula. Por cierto, recordamos en la cita del Sí. próximo jueves. Jueves 21 a las 6 de la tarde aquí en Placica Alcolea se pondrá la placa en la casa en la que nació Antonio Sánchez Rebollo y a las 8 en el Huerto Urbano tendrá lugar la conferencia y la presentación del libro y allí se pondrá a la venta, no puedo decir el precio porque no sé los amigos de la cultura qué precio le pondrán, pero bueno, allí se podrá adquirir el libro y posteriormente en la librería lorquinas. Por cierto, que no se me olvide, hay algo destacado que queremos comentar. Hoy, bueno, la Asociación de Amigos de la Cultura es quien edita este libro. Sí.
Su presidenta no ha podido estar aquí, se encuentra indispuesta, pero sí que queríamos poner de relieve que cumplen años dentro de muy 40. poquito. 40 años. Sí, yo cumplí 39, ellos 40, me superan por un año. Justo. Sí. Bueno, pues que lo disfruten en este año y estaremos muy pendientes de las actividades que hagan. Juan, muchísimas gracias.